pasos. Paso 1. Nuestros vecinos deben registrar la consulta o reclamo en alguna de nuestras plataformas, ya sean en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho o Tambobamba, la página web, una llamada telefónica, correo electrónico o por las redes sociales, Facebook y WhatsApp. La atención debe ser confirmada en un plazo de 24 horas. Paso 2. La solicitud es evaluada y se determina qué área la atenderá, además de cuál es la severidad del caso. En este momento se determina si el caso procede. Cualquiera sea la decisión, se comunica dentro de los 5 días. Paso 3. El área que evalúa el caso debe proceder a la verificación de los sucesos. Esto puede determinar una visita y varias coordinaciones y puede tomar varios días. Paso 4. Las Bambas toma una decisión con las evidencias que ha obtenido y procede a emitir una propuesta de cierre del caso. Paso 5. Después de lograr un acuerdo con el vecino que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 941-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Atención Cotabambas, el nuevo año escolar está por comenzar y queremos que nuestros niños y jóvenes tengan un regreso a clases exitoso. Desde la UGEL Cotabambas estamos trabajando para que nuestras escuelas y colegios estén listos, con docentes comprometidos, aulas acogedoras y materiales educativos garantizados. Queridos estudiantes, este año será una oportunidad para aprender y crecer juntos. Los esperamos con alegría y entusiasmo en las aulas este 17 de marzo de 2025. Como padres, nuestro compromiso es acompañar a nuestros hijos este 17 de marzo, motivarlos y apoyarlos en sus estudios. Juntos lograremos un buen inicio escolar. Estoy emocionada por volver a clases, reencontrarme con mis amigos y aprender cosas nuevas. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Padres, madres, docentes y autoridades, trabajemos unidos para garantizar que este año escolar en Cotabambas sea un éxito. La educación es el camino al progreso. Este es un mensaje de la UGEL Cotabambas, comprometidos con una educación de calidad. ¡Feliz regreso a clases del 2025! Apostemos por la educación. La educación es tarea de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui.
A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfuy, sean todos bienvenidos a esta mañana informativa. Estamos arrancando la semana, edición correspondiente a hoy, lunes 24 de marzo de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Prácticamente toda la noche ha llovido, ya en horas de la madrugada, pues bueno, la precipitación pluvial pues bueno, ha pasado. Ya a esta hora de la mañana, pues bueno, en la provincia de Cotabambas estamos amaneciendo con brillo solar. Bueno, y eso también es positivo porque hoy estamos dando inicio al buen inicio del año escolar. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de la provincia de Cotabambas, la región Apurímac. Nosotros listos y prestos hoy, lunes 24 de marzo del año 2025, con toda la información para todos ustedes, lo que ha acontecido durante este fin de semana. Los crímenes continúan en nuestra capital. La ola de criminalidad realmente está ya por los cielos. Uno ve las noticias y realmente todo es asesinato, todo es extorsión, todo es cobro de cupos. Y con esto vamos a estar hablando también durante estas 2 horas del programa. Quédense con nosotros hasta las 8:30. Y bueno, hoy 24 de marzo, recordemos que se había tenido previsto el inicio de clases para el 17 de marzo, pero por algunas irregularidades se pospuso para hoy, 24 de marzo. Así que me imagino que están en casita los padres de familia, algunos quizá recién levantándose, otros ya alistándose o tomando el desayuno para enviar a sus hijos al colegio. Por fin se inició el año escolar. Así es, hoy se da inicio al año escolar 2025. Vamos al colegio, desde el primer día vamos ya. Estamos contentos de ir al colegio a aprender más. No te olvides, mamá, no te olvides, papá, no me debe faltar, que mi cole me espera ya. Vamos al colegio. Maestros, estudiantes, a clases desde el primer día. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Con 38. En todo caso, el llamado está hecho a toda la población. Padres de familia, por favor, dense el tiempo correspondiente para llevar a los pequeños a sus instituciones educativas. Lógicamente, a los chicos también hacer el acompañamiento correspondiente, ¿no? Es importante hacerle el seguimiento, por favor. No caigamos en el error de, bueno, ya matriculé, cumplí con mi tarea. No. La idea es hacerle un seguimiento, hacerle un acompañamiento a los chicos. Muy bien, jóvenes, ustedes también colaboren, ¿no? Pues bueno, definitivamente apoyen, ¿no? Porque en casa, pues bueno, están los hermanitos, también ayudemos a alistar a los hermanitos, ayudar con la lonchera. Y usted, padre de familia, también meta mano, ayude a la esposa, no le deje toda la tarea a la mujer, porque lógicamente sí hemos visto casos, ¿no? Donde, pues bueno, mamá está con una mano friendo con el sartén, con la otra mano tratando de peinar a la pequeña. Bueno, usted, caballero, y eche alguito de su esfuerzo, ¿no? De hecho, porque los tiempos, es la familia. De hecho, ya los tiempos han cambiado, amigo. Tú que estás escuchando, ayuda a la esposa, ayuda ahí a que pueda alistar a los hijos, a las hijas, para que puedan ir al colegio, ¿no? Y si tu hijito, también por ahí recomendaciones, si tu hijito se le hace difícil despertarse temprano, porque hay algunos pues que tienen dificultades, ¿no? Para poder despertar con amor y con cariño, ¿eh? Hijito, por favor, levántate, no vas a estar ahí sacando a relucir tus frustraciones y pegándole al hijo porque no se quiere levantar. ¿A usted, Javier, se le hacía difícil levantarse? Para ir al colegio. Al colegio, sí. No, nunca. Bueno, en casa siempre papá, mamá nos ha instado a levantarnos temprano. Y bueno, ¿a qué hora yo ya estaba despierto? Pues bueno, mamá se despertaba a las 5 de la mañana, 5:40, lo mucho, nosotros ya, todos los hijos también ya estábamos despiertos, ¿no? Bueno, entonces las recomendaciones también, y aquí en Radio Surfuy lo repetimos, la alimentación es fundamental para que los hijos puedan desarrollarse de forma correcta en el centro educativo. Recordemos que están más de 6 horas, digamos, en el colegio. Así que la nutrición es muy importante, ¿eh? Evitemos, por favor, esas loncheritas con productos embolsados, con productos altos en grasas, en azúcares. Evitemos esas cajitas de frugos.
yo sé que es un poco difícil, ¿no? Pero una frutita, una manzana, una pera por ahí, enviarle va a ayudar muchísimo al desarrollo y crecimiento. Recordemos que ellos son niños, son adolescentes que están en crecimiento. Y tú vas a ser parte fundamental del desarrollo, pues, de su organismo, de su cerebro y de todas las actividades que vayan a desarrollar en los centros educativos. Hoy, 24 de marzo, inician las clases escolares. Perfecto. Bueno, con ganas, con esfuerzo, ¿sí? Y un saludo para las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Miguel Ángel González Rojas dice: saludos desde Curahuasi, Abancay, Apurímac, para la familia González Lozano. Gracias por la sintonía. También, buenos días, saludos, dice, cordiales de parte de Francisco Patiño desde la ciudad blanca de Arequipa, que se suma a la transmisión a través de Facebook. Estamos saliendo a través de nuestra amplitud modulada, los 810 de la AM. Quizás en este instante, Gonzalo, también podamos incrementar la potencia, ¿no?, de nuestra poderosa señal, los 810 de la AM. Por supuesto que sí, ahí en el botoncito ya azul. está, listo. Perfecto. Estamos dando al tope, ¿no? Al tope. Hay que saludar también a los profesores, ¿ah? Que a los maestros, sí. Se les viene ahora la labor de impartir educación durante todo este 2025. Profesores, provecho, tener mucha paciencia también con los niños, las niñas, porque hay que tener en cuenta que los tiempos van cambiando, Javier, y los profesores tienen que adaptarse también al comportamiento un poco, a las nuevas tecnologías. Algunas curiosidades por ahí que saquen los niños y las niñas. Hay que tener mucho criterio, señores profesores, para impartir educación hoy en día, siendo el año 2025. Ya no es lo mismo los años 2000, donde de alguna forma pues, usted podía sacar su látigo, su reglita ahí, impartía educación con la regla, ¿no? Sí, hoy han cambiado los tiempos, ya los niños, las niñas, entre comillas, dicen que conocen sus derechos. Usted le grita por ahí, dice te voy a denunciar, cosas así. Hay que ser muy hábiles y tener mucho criterio al momento de impartir educación, señores profesores. Perfecto, 6 de la mañana con 43 minutos, amigos oyentes, en la previa del informativo Huillarico, y también comentarles a nivel nacional, pues bueno, nuestra selección peruana de fútbol el último fin de semana nos trajo alegría, felicidad. Bueno, se viene el día de mañana el otro encuentro deportivo, que es, creo, crucial, decisivo, porque sí, definitivamente, Gonzalo, tenemos que reconocer a este equipo que nuevamente nos ha vuelto a alegrar, darnos las ilusiones que el pueblo peruano merece, necesita, y esperemos que de la mano de Oscar Ibáñez, Gonzalo, podamos tener, no sé yo, creo todavía, tengo la fe, la esperanza, creo en esta selección. Definitivamente el hecho de clasificar como que sí está un poco complicado, pero el hecho de que sigamos creciendo, yo creo que sí. Vamos a ver, ¿ah? Hay posibilidades. ¿eh? Hay posibilidades, ahora se viene el encuentro con Venezuela. Ojo que la Cancillería ya ha sacado un comunicado también para aquellos valientes que quieren ir a apoyar a la selección al país de Venezuela. La recomendación es que no vayan, pero si aún así su hinchaje puede más, e insisten en viajar, que tengan cuidado. Han dado algunas recomendaciones, andar con sus documentos al día. Hay que cruzar la frontera por los puntos autorizados. En caso de tener algún problema, que puedan acudir a las autoridades, porque recordemos pues que hemos roto algún tipo de relación con el país vecino de Venezuela. Así que cuidadito con las personas que están pensando ir a ver a la selección allá hasta el país de Venezuela. Y ojalá le ganemos, ¿eh? Ojalá le ganemos. Ojalá le ganemos. Sí, ojalá le ganemos. Y bueno, amigos oyentes, en el transcurso del informativo Huillarico, o bueno, en el transcurso de la mañana, vamos a hacer ya la publicación a través de nuestra cuenta de Facebook relacionado al score, ¿no?, del día de mañana. Y vamos a preparar un regalo muy especial, y va a ser un poco distinto la forma de cómo usted va a participar, porque normalmente lo hace a través, digamos, de comentario de transmisión de Facebook, comentario de la publicación, ¿no? En este caso vamos a crear un grupo de WhatsApp, y usted va a tener que ingresar al grupito de WhatsApp y lógicamente ahí indicar su nombre y apellido, y también indicar su score, porque desde la alta gerencia nos han indicado que van a preparar un interesante regalo para las 3 primeras personas que acierten el score, ¿no? O bueno, entre todos los que acierten el score se va a hacer un sorteo, 3 ganadores. Así es, va a ser un grupo, y este grupo va a servir para muchísimas cosas más, así que muy atentos a la programación para que puedan ustedes ser parte de este grupo de WhatsApp de Radio Surfui, donde van a poder poner su score. Y bueno, no solamente eso, sino
Más adelante van a haber muchísimas sorpresas para este grupo exclusivo del grupo de WhatsApp, así que atentos por favor. El link seguramente lo vamos a estar soltando por nuestras redes sociales, ¿no? Ahí en la misma publicación que se va a hacerse en Facebook, ahí va a haber un link de WhatsApp, tiene que ingresar ahí y hacer su comentario, ¿ok? 6:46, un saludo también para Ismael Zamata Mesa. Gracias por la sintonía, nos acompaña a través de transmisión de Facebook. Lamentable, amigos oyentes, Santos Huarcaya el día de ayer nos ha compartido imágenes, penoso lo que ha ocurrido, granizada en Tambobamba, para ser exacto en el sector de Azacasi. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, Gonzalo, el daño que ha generado la granizada en los cultivos de papa. Penoso lo que pasa, ¿no? Con el tema de lo que viene a ser los fenómenos naturales que se puedan registrar en nuestra localidad. 6:47, Gonzalo, entramos de lleno al informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 24 de marzo de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Vamos con la frase de la semana que nos va a acompañar desde hoy, lunes 24 de marzo. La vida es corta, vive apasionadamente y sé feliz. Esa es la recomendación para esta semana, aplicarla también. La vida es corta, vive apasionadamente y sé feliz. Vive apasionadamente. ¡Sé feliz! 6:47, la historia para hoy nos recuerda lo siguiente. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis. Atención, un día como hoy también se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Hoy también se recuerda el Día Internacional de la No Violencia. Y hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Un día como hoy, en el año de 1825, se establece por decreto la bandera y el escudo del Perú y se anula el pabellón ideado en tiempos del general José de San Martín. Atención, un día como hoy, en el año 1879, muere en Chorrillos, en la ciudad de Lima, el militar y político peruano Juan Antonio Peset Rodríguez. ¿Quién fue Juan Antonio Peset? Presidente de nuestro país, del Perú, durante los años 1863 a 1865. Un día como hoy, en el año de 1917, se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú, conocida como la PUC. Es el centro de educación superior privado más antiguo del país. Actualmente está considerada entre las más importantes y prestigiosas instituciones educativas del Perú. Un día como hoy, en el año 1924, nace en el Callao Óscar Avilés Arcos. Él es un famoso guitarrista criollo, también compositor, arreglista y cantante, considerado la primera guitarra del Perú. Fue laureado por la OEA como un símbolo de la identidad peruana y formó dúo con el cantante Arturo El Sambo Cabero. En el año de 1927, un día como hoy, nace Violeta Correa de Belaúnde, periodista y primera dama del Perú en el año de 1980 a 1985. Se destacó por su incansable trabajo por los más pobres. Se casó con el presidente Fernando Belaúnde Terry en 1971. Y en el año 1948 nace en Lima Javier Díez Canseco Cisneros, político de izquierda, fundador del Partido Socialista del Perú. Él ha sido diputado por la ciudad de Lima, senador de la República, miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 y numerosas veces elegido congresista. Fue también candidato a la presidencia del Perú en el 2006. Sufría de una cojera producto de una poliomielitis. 6:50. En el año 2009, un día como hoy en Chile, Farmacias Ahumada reconoce haber coludido con otros dos cadenas para elevar el precio de más de 200 fármacos de manera artificial. Los tres, en este caso las tres empresas, manejan por separado más del 90% del mercado de los fármacos en ese país. Y en el año 2015, en los Alpes, 150 personas mueren en el accidente del vuelo 9525 de Germanwings. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
6 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillarico y 6:51 Llachtamasicona, Guayjicona, Panecona, Sumaspunche, Cachun, Yapan, provincia Cotabambas. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares. Pronta inauguración del estadio de Huascabamba en el distrito de Capacmarca, provincia de Chumbivilcas. La población está a la espera para el uso deportivo de niños, jóvenes y adultos, que ya ha sido concluida la infraestructura ejecutada por la Asociación de Desarrollo de Las Bambas por encargo de Minera Las Bambas, haciendo realidad una obra esperada largamente por la comunidad de Huascabamba. 6:51. Por otra parte, mucha atención, la delegación Cashua Tupay de Tambobamba se coronó con el primer lugar del Encuentro Nacional de Carnaval Originario del Perú, edición bicentenario, celebrado durante el Pujllay 2025, destacándose por su vibrante y colorida participación que fusionó música, danza y tradiciones ancestrales de nuestra provincia de Cotabambas. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a la población a participar de la Feria Agropecuaria Yauyilloc 2025, que se llevará a cabo el 25 de abril a partir de las 10 de la mañana en la comunidad de Yauyilloc, Coyurqui. El evento contará con actividades como el juzgamiento de vacunos, cuyes y ovinos, compra y venta de productos agrícolas, competencia hípica, gastronomía y muchas sorpresas más. 6 de la mañana con 52 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, mucha atención a la siguiente información. Hoy, 24 de marzo, en todas las instituciones educativas de carácter inicial, primaria y secundaria, se da inicio al buen inicio del año escolar 2025. La UGEL Cotabambas, con la participación de todos los maestros y personal docente, están esperando a los estudiantes en sus diferentes instituciones educativas. 6 de la mañana con 52 minutos y Apurímac lideró el crecimiento económico en el año 2024 con un 6.9%, impulsado por la inversión pública y el aumento de exportaciones de productos como la quinoa y el cacao. Junto a Cusco y a Madre de Dios, la macrorregión sur alcanzó un crecimiento del 2.7%. A pesar de la reducción de la pobreza, aún se priorizan proyectos para cerrar brechas y mejorar la infraestructura con una inversión pública de 340 millones de soles. 6:53, más información en el plano local. Mucha atención, el equipo directivo, Comisión de Educación APAFA, docentes administrativos de la institución educativa integrada Fuerabamba, tienen el honor de invitar a todos los estudiantes, padres de familia y público en general a la ceremonia de inicio de año escolar 2025, el día de hoy, lunes 25 del presente, a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la institución educativa integrada Fuerabamba. Y nueva infraestructura educativa en Anta Anta avanza con firmeza. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho continúa fortaleciendo la educación con la construcción de la nueva infraestructura de la institución educativa inicial de Anta Anta, un proyecto que avanza gracias al trabajo conjunto entre la gestión municipal y la comunidad. 6:54, vamos con los titulares en el plano regional. Mucha atención, encuentro de carnavales originario del Perú, Pujllay 2025, con más de 150 delegaciones de todas las regiones del país. Fue todo un éxito, todos los participaron de las fiestas del pueblo, donde se paralizó la capital Chanca, quienes salieron muy alegres a las calles de la ciudad para aplaudir a los artistas del pueblo que llegaron de todas partes del país. Fue una celebración de riqueza, cultura y la diversidad del Perú. Y en Chalhuahuacho, productores de cuyes y hortalizas participaron en un intercambio de conocimientos donde visitaron unidades productivas y conocieron prácticas innovadoras en crianza y producción, abordando temas como alimentación balanceada, manejo sanitario y modelos sostenibles. Además, productores locales compartieron estrategias exitosas que han mejorado su eficiencia y competitividad en el mercado.
6:55, más información, amigos oyentes, en el plano regional, en el marco de la ley del presupuesto participativo, ley número 28056 del gobierno regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, llevó a cabo el taller regional de presupuesto participativo 2025, proceso democrático que involucra a la sociedad civil en la definición de las prioridades de inversión y optimizar la gestión de los recursos públicos. Y la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Abancay amplió investigación preliminar contra el exalcalde de Abancay, Guido Chaguaya Maldonado, y 5 exservidores por el presunto delito de concusión en la obra de pistas y veredas 6 barrios. 6:56, Apurímac, pareja cae con 24 kilos de cocaína escondidos en su camioneta. Operativo policial en Curahuasi sirvió para detener a presuntos narcotraficantes en las instalaciones de la comisaría de Curahuasi. Se llevó a cabo la extracción y verificación de 24 paquetes tipo ladrillo ocultos en compartimentos del tanque de combustible del vehículo de placa AE 343. 6 de la mañana con 56 minutos, este es el informativo Huillaricui. Brigada recorre en todo Cusco haciendo un barrido de vacunas contra la tos ferina, con el objetivo de proteger la salud de la población infantil y de las mujeres gestantes. En Cusco se realizará este fin de semana una jornada vacunal contra la tos ferina. Esta medida está dirigida a niños menores de 7 años y mujeres embarazadas, ya que pertenecen al grupo más vulnerable a esta enfermedad. Su tos no era tosferina, Gonzalo. Parece que no, ¿eh? Solo un simple resfriado. Una gripecita. Nada más. 6:57, vamos con más información. Rayo mata al menos 20 alpacas en Cailló, Arequipa. Una tragedia se vivió la madrugada del viernes 21 de marzo cerca de la laguna Mucurca, en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, donde un sorpresivo rayo mató hasta 20 ovejas, incluido alpacas. Esta zona se ubica al pie del volcán Hualcahualca. Y un anciano fue, atención con esta noticia, ha dado la vuelta al mundo esta noticia. Un anciano fue encontrado durmiendo sobre la tumba de su esposa. Esto en el cementerio Santa María de la Colina, ubicada en el distrito de Majes, en la provincia arequipeña de Caylloma. Se trata del señor Félix Flores Quispe, de 64 años, quien instaló una carpa y un colchón sobre la tumba de su esposa fallecida hace más de 4 años. Se conoció que el anciano tiene problemas de alcoholismo y vive en estado de abandono, ya que sus hijos son de escasos recursos. Imagínense, ¿no? Qué pena. Prácticamente vivía con su esposa, que ya había fallecido en su tumba. 4 años atrás. Sí, su esposa falleció y ahí estaba viviendo el ancianito. Qué pena. 6:58. Vamos con más información, amigos oyentes. En Puno hallan 2 cuerpos con signos de tortura en un socavón de zona minera. Según las diligencias preliminares, se advierte que ambos cuerpos presentaban signos de violencia y lesiones. Inclusive, uno de ellos evidenciaba quemaduras, al parecer por corriente de energía eléctrica. Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizan varias diligencias para esclarecer las causas de la muerte de 2 personas cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura. ¿Dónde? En La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Estamos hablando, pues bueno, de la minería ilegal, la minería informal. 6 de la mañana con 59 minutos, 6:59, y de nunca acabar. Autobús de la banda Show La Guaranchal fue atacado a balazos el día de ayer en Piura. El autobús de la banda Show La Guaranchal fue atacado a balazos esta madrugada mientras estaban estacionados en la zona de San Clemente, en la región Piura. Afortunadamente, ninguno de los integrantes se encontraba en el vehículo al momento del ataque, precisa el comunicado difundido por la agrupación. 6:59, titulares en el plano nacional. Mucha atención, padres de familia. 6:59, Dina Boluarte, presidenta, habría ofrecido puesto de trabajo al hijo de Mario Cavani tras sus cirugías estéticas. Cavani, quien fue el cirujano encargado de las cirugías estéticas de la mandataria, habría recibido la oferta mediante un enviado de Boluarte en un restaurante del centro de Lima.
Y Marisol Pérez Tello manifestó sobre Juan Santibáñez: si es tan bueno que sea guardia de seguridad de Dina Boluarte, no de los peruanos. En una entrevista para un medio de comunicación, la exministra de Justicia criticó la labor del Congreso y señaló que las leyes aprobadas animan al crimen organizado. 7 en punto. Gobierno de Dina Boluarte promulga ley del Congreso que restituye la firma de Alberto Fujimori en la Constitución. La norma fue oficializada este sábado en la publicación del Diario Oficial El Peruano y deroga la ley número 27600 del gobierno de Alejandro Toledo, que retiró la firma de Alberto Fujimori en virtud de haberse declarado su permanente incapacidad moral. Y la RENIEC informa que se amplía el plazo de cierre del padrón para las elecciones generales 2026. El Registro Nacional de Identificación y Registro Civil informó que la fecha de cierre del padrón para las elecciones generales del 2026 ya no serán el 12 de abril, sino el 12 de octubre de este año, es decir, 180 días antes del proceso electoral. 7 de la mañana con 1 minuto. Escuche la información en el plano nacional sobre la presidente. Testigo protegida afirma que expresidenta de E-Salud estuvo presente durante cirugía de Dina Boluarte. Según el relato de la testigo, María Elena Aguilar estuvo afuera del quirófano monitoreando la operación de nariz de la mandataria y estaba atenta a una emergencia. Así lo reveló el programa Panorama. Y las lluvias afectaron a más de 200.000 personas, asegura asesor de Conveagro. El asesor de Conveagro, Miguel Vázquez, presentó un informe alarmante sobre las recientes lluvias que han azotado a nuestro país. Según Vázquez, hasta el 19 de marzo, las lluvias han causado la muerte de más de 91 personas y la desaparición de otras 14. Además, se reportan 200.000 personas afectadas, junto con la destrucción de 3.574 viviendas y daños a 22.480 infraestructuras adicionales. 7 de la mañana con 2 minutos, Taitamama, por ahí ya, 7 con 2. Vamos con más información en el plano nacional. Gustavo Adriansen dice que el sector de la prensa y la fiscalía pretenden dar un golpe blanco. Buscan hilar una vacancia. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, consideró que existe un acoso sistemático contra Dina Boluarte, debido a que cada semana aparecen en televisión partes de investigación en su contra. 7 de la mañana con 3 minutos y denuncian que el ministro Morgan Quero habría favorecido contratación de la hija de su sastre personal en el Minedu. Según un programa periodístico, desde junio del 2024 hasta el presente, Joanny Yomona obtuvo órdenes de servicio en el Ministerio de Educación. 7 con 3, Perú pone 45 años como requisito para el Senado, el más alto de la región y con, dice, ventaja para actuales congresistas. Al menos 36 parlamentarios podrían postular al Senado en las elecciones 2026 pese a no cumplir con los 45 años que exige la ley. ¿Por qué existe esta excepción? Los detalles hoy en el informativo Huillaricuy. Y como lo mencionábamos, la Cancillería de nuestro país desaconseja viajar a Venezuela para alentar a la selección peruana. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado alertando sobre las dificultades para brindar asistencia consular y recomendó a los hinchas tomar precauciones ante el próximo partido por las eliminatorias 2026. 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares en el plano internacional. Donald Trump niega haber firmado la proclamación invocando la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes venezolanos. Trump definió la acción sosteniendo que la ley le otorga autoridad para deportar extranjeros y destacó que se llevó a cabo en un riguroso proceso de investigación previo a las deportaciones.
Y China dice estar lista para nueva batalla comercial con Estados Unidos y reafirma compromiso con la globalización económica. El primer ministro de China, Li Qiang, dijo el pasado domingo en Pekín que ante la fragmentación económica, su país promoverá la apertura de mercados y defendió un multilateralismo que contrarreste la incertidumbre global. 7,5. Maduro anuncia repatriación de venezolanos en Estados Unidos tras deportación a, cárceles de Bukele. Aproximadamente 900 venezolanos han sido repatriados desde febrero, resaltando la complejidad de la crisis migratoria que afecta a más de 7.5 millones de venezolanos desde 2014. Y buenas noticias para los católicos. El Papa Francisco reaparece públicamente tras 5 semanas hospitalizado por neumonía. Gracias a Dios, tras ser tratado por bronquitis, el Papa, de 86 años, demuestra cercanía a los fieles a pesar de continuar con oxígeno complementario. Su recuperación tomará al menos 2 meses, según los médicos. 7 de la mañana con 6 minutos, titulares en el plano deportivo. Mucha atención, Perú versus Venezuela. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Perú versus Venezuela será uno de los más atractivos encuentros en el tramo de la final de las eliminatorias. Perú versus Venezuela por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 se juega mañana, 25 de marzo, a las 7 de la noche, hora peruana. Y el partido clave de Perú ante Venezuela va a ser dirigido por el polémico chileno Cristian Garay. El encargado de impartir justicia será este señor Cristian Garay, quien es árbitro FIFA desde el año 2019 y que a lo largo de ese periodo ha sumado experiencias internacionales en los campeonatos de la CONMEBOL. 7,7. Por otra parte, amigos oyentes, Alemania igualó 3-3 con Italia y clasificó a las semifinales de la Euro Nation League. En un verdadero partidazo, Alemania e Italia igualaron 3-3, lo cual le permitió al cuadro teutón clasificar a la siguiente instancia gracias a su victoria por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA. Y Juan Manuel Vargas, el Loco Vargas, participó en despedida de Giuseppe Rossi y recordó su paso por la Fiorentina. La historia vuelve a repetirse, dice: estoy feliz de volver a Florencia, al Franchi, es un placer estar aquí, extrañaba todo de Florencia, así lo declaró Juan Manuel Vargas antes del partido de despedida de Giuseppe Rossi. Bueno, está con unos 60 kilos más, pero presente el Loco Vargas en la Fiorentina. Bueno, el Loco Vargas, hizo historia, ¿no? Ídolo, en este equipo, ¿no? Ídolo en la Fiorentina, fue capitán también de la Fiorentina y ha regresado para el partido de despedida de este gran jugador también, Giuseppe Rossi. Perfecto. 7,8. Por otra parte, ¿qué dice el rey? El rey Arturo Vidal sobre el partido ante Ecuador por las eliminatorias. Dijo lo siguiente: nos jugamos la vida. Ecuador es una de las selecciones súper fuertes y que por algo está segunda, aseguró Arturo Vidal previo al cotejo con la Tri por las eliminatorias sudamericanas. Le preguntaron, ¿no?, si todavía Chile tiene esperanzas de continuar en el Mundial. Dijo que sí, las esperanzas están ahí, intactas. Bueno, y tenemos el supuesto 11 para mañana, Javier. Estaría arrancando Pedro Galese, Luis Advíncula, estaría también Carlos Zambrano, que vuelve, estaría Renzo Garcés, que es un espectacular. Zambrano y Garcés se conocen, ¿no? Sí, y además juegan en Alianza Lima los dos, y además Renzo Garcés tuvo un excelente partido contra los bolivianos. Ni hablar. Marcos López va a estar en el lado izquierdo, Renato Tapia en la volante, junto a Pedro Aquino, junto a André Carrillo y junto a Andy Polo. Y también están considerando a Brian Reina, que también jugó bien frente a Bolivia, y nuestro capitán Paolo Guerrero va a estar en la punta y solito. El capitán de siempre, ¿no? El capitán de siempre. Ojalá esté igual de iluminado que contra Bolivia. Sí. Por favor. Un poquito más fino y la hacemos, ¿ah? Sí, porque, los pases que daba, ¿cómo cubría la experiencia? Sí, la experiencia, ¿no? Sí, no le den para correr nomás, paradito. Eso nada más, paradito, que cubra y un pase y ya está. Que la peine.
Definitivamente. 7:10, partidos para el día de hoy, eliminatorias Europa, mucha atención, 12 del mediodía, Lituania enfrenta a Finlandia, 2:45 Albania versus Andorra, 2:45 Bosnia versus Chipre, a esa misma hora Inglaterra versus Letona, a esa misma hora Polonia versus Malta, 2:45 San Marino versus Rumania, partidos de las eliminatorias Europa. También en África, amigos oyentes, para el día de hoy, 8 de la mañana, Namibia versus Guinea Ecuatorial. El partido va a ser transmitido por la FIFA más. A las 11 de la mañana también más partidos. Durante todo el día, Gonzalo, hay partidos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer tanto partido? El partido que se viene, Javier, también Ajá. que va a ser súper interesante, es el que se viene el día de mañana entre Argentina versus Brasil. Mañana por la fecha 14 se enfrentan a la misma hora que va a jugar Perú. Sí. 7 de la noche. Qué lástima, nos hubiera gustado que sea quizá a las 9 o a las 5 de la tarde para poder ver este gran partido, que no va a contar con la participación de Lionel Messi, ya se lo hemos dicho, pero sin duda alguna va a ser uno de los mejores de la fecha 14. Bueno, usted ya tiene que adelantar su score, Gonzalo. De este encuentro, Argentina-Brasil. Bueno, yo creo que Brasil le va a ganar. ¿Sí? Sí, Brasil le va a ganar. Está Rafinha ahí, está Vinicius. Pero va a jugar contra el campeón. Sí, pero no, la va a ganar Brasil. Yo creo que va a ganar unos 2-0. Yo le doy para Argentina. Ya, ¿Le parece un mostrito? Ya, un mostrito. Un mostrito en los mordiscos. Qué rico, pollo a la leña. Riquísimo ese pollo a la pollito. leña, a 2 cuadras nada más de la plaza principal de Chalhuahuacho, Mordiscos, el único pollo a la leña de Chalhuahuacho. Dense por favor ese gustito y vayan a probar. Uy, eso Estoy sí seguro es un que gustito. van a volver. Sí, pues. Un mostrito entonces. Un mostrito en todo caso. Un mostrito. Si quiere, hoy día le voy adelantando y mañana ya me hace el pago. 7:12, amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos, el Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual. En otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día, pues, todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Imay mana manta orientanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaiku Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos
dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Buenos días. Vamos al colegio. Desde el primer día vamos ya. Estamos contentos de ir al colegio a aprender más. No te olvides, mamá, no te olvides, papá. Nadie debe faltar, que mi cole me espera ya. Vamos al colegio. Maestros, estudiantes, a clases desde el primer día. Cambiemos la educación. Cambiemos todos. 7 de la mañana con 16 minutos. Cambiemos la educación y definitivamente eso va a depender mucho de nuestra participación. Amigos oyentes, hoy se da el buen inicio del año escolar 2025 en las diferentes instituciones educativas a nivel de toda nuestra provincia de Cotabambas y una de ellas, una importante institución educativa de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Estamos hablando de la institución educativa integrada de Fuerabamba. También hoy está dando inicio a sus labores educativas en el nivel inicial, primaria y secundaria. A través de la línea telefónica ya estamos en contacto con el profesor Wilber Pedraza, director de esta casa de estudios, que lógicamente también va a realizar la invitación correspondiente a toda la familia educativa para que puedan participar de este buen inicio de año escolar. Maestro Wilber, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, señor periodista. Ante todo, por su intermedio, dar un saludo fraterno a nuestra prestigiosa población de Fuerabamba y Chalhuahuacho e invitarles el día de hoy. Tenemos el buen inicio del año escolar, cumpliendo con el cronograma que tenemos en nuestra provincia para el buen inicio del año escolar. Invitamos a toda la población. La institución educativa Fuerabamba brinda los servicios en los niveles de inicial, primaria y secundaria, atendiendo a una población aproximada de 410 estudiantes. Por lo cual es una institución grande, es una institución prestigiosa y agradecemos de manera muy especial a su prestigiosa emisora, Huillaricuy, que se acerca a la población y por su intermedio hacer la invitación respectiva a toda la población de Fuerabamba. Dispuesto a responder a sus preguntas, señor periodista. Perfecto. Maestro, ustedes se han preparado, los 3 niveles se han preparado para este inicio de año escolar. Definitivamente va a haber participación de los maestros, los cuales ya días atrás han venido realizando diversas actividades para dar un buen inicio de año escolar. Efectivamente, señor periodista, cumpliendo con nuestro cronograma de buen inicio, se ha dado inicio a las diferentes actividades para dar realce a este momento tan especial, ¿no? De dar la bienvenida y dar el buen inicio escolar de toda nuestra población juvenil. Maestro Wilber, ¿cuál es la recomendación para los estudiantes y cuál es la recomendación también para los padres de familia? Recordarle a todos los jóvenes que la institución empezará la atención desde el día de hoy con una ceremonia magna de apertura de los años escolares, ¿no? Y también invocarles a toda la población de estudiantes de nuestra comunidad que la hora de ingreso será a partir de las 7:40 hasta la 1 de la tarde por estas 2 semanas todavía, ¿no? Ya posteriormente estaremos teniendo otro horario
para el turno de sus talleres respectivos en los 3 niveles. Y también realizar una recomendación a los papás. La institución educativa de Fuerabamba brindará los servicios educativos integrales de sus niños. Por favor, para lo cual les agradecemos desde ya todo el apoyo que han estado brindando con sus reuniones y presencias, de una u otra forma dando realce a toda esta actividad preliminar al inicio del año escolar. Maestro, le agradecemos por aceptar la entrevista y también por esta invitación a los padres de familia, también a los estudiantes para este buen inicio de año escolar. Muy agradecido y éxitos en la actividad. Muchas gracias, señor periodista, a usted por la deferencia que ha tenido en llamarnos y por su intermedio saludar a toda nuestra población y darles un caluroso afecto por estos días en nuestra actividad educativa, de inicios de actividad educativa. Muchas gracias, señor periodista. Buenos días. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20. Agradecer a todas las personas que nos están sintonizando también a través del Facebook de la radio. Están en estos momentos enganchados a nuestra página oficial de Facebook. Nos encuentran como Radio Surfuy. Por ahí nos pueden ubicar. Y también, por supuesto, estamos saliendo a través de Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. Por ahí también estamos conectados desde las 7 de la mañana en el informativo Huillaricui. 7 de la mañana con 21 minutos. Tenemos comunicación telefónica a esta hora de la mañana desde la comunidad de Chila. Oliver, ¿cómo está? Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, amigos de Radio Surfuy y también los amigos que están en Radio Escuchas a nivel de la provincia de Cotabamba, hasta donde alcanzan las ondas de esta prestigiosa emisora Radio Surfuy. También lo propio hoy día la institución educativa de Fuerabamba a nivel primario, inicial y secundario. Hoy día hacemos también nuestro buen inicio escolar con una pasacalle al estilo de la Noroeste Tierra para revalorar las costumbres también de acá de nuestra comunidad de Chile, nuestro distrito de Chalhuahuacho, hermanos. Perfecto, qué bueno, Oliver. ¿Para qué hora es la convocatoria? ¿A qué hora deberían de estar los estudiantes? Entiendo que también los padres de familia van a acompañar a sus hijos. Sí, a partir de las 8 en punto vamos a hacer el vestido de nuestro árbol para la yunzar y también los estudiantes con sus trajes típicos de la zona van a venir para nuestro pasacar y vamos a hacer una yunzada carnavalesca. Perfecto, va a ser bien bonito, Gonzalo, porque van a hacer una yunza y con eso van a dar el buen inicio de año escolar. Oliver, una vez más, por favor, reitera la invitación a la familia educativa de la institución educativa de Chila. Ahora, señores papás, queridos estudiantes de los 3 niveles, hoy día tenemos que estar bien vestidos con nuestro traje típico para hacer nuestra yunzada y también así recibirlos a todos nuestros estudiantes que también de iniciar la primer gradito también. Todos tenemos que hacer, nos tenemos que divertirnos y también así comenzar con fuerza este año escolar 2025. Perfecto, Oliver, te agradecemos, muchas gracias, muy buenos días y muchos éxitos. Ok, muchas gracias, hasta la próxima. 7 de la mañana con 23 minutos. Ustedes, amigos oyentes, tienen los números de la radio 974-78-2420 para hacer algún tipo de denuncia también con respecto a los centros educativos. Nos interesa saber cómo va a desarrollarse el inicio de las clases escolares en los distintos puntos de nuestra provincia de Cotabamba, de los distritos de Chalhuahuacho, en Akira, también en Coyurqui, en Mara. Por favor, tienen los números de la radio, ustedes pueden llamar, de repente hay alguna irregularidad en el inicio de clases, los números de la radio o el mismo Facebook también pueden hacerlo a través de un comentario y participar de este informativo. La idea es que hoy, 24 de marzo, se dé inicio ya por fin a las clases escolares en toda nuestra región de Apurímac. Es por ello que si hay algún inconveniente en alguna institución educativa, los números de la radio están a su disposición para que usted pueda manifestarlo aquí al aire a través de nuestro programa Huillaricui. 7 de la mañana con 24 minutos, Taitamama con apurayla, mijo nata, poco reches para que guaconama, mijo chise, 7 con 24, David Guamaní también ya preparado a su hijo, ¿no es cierto? Sí, claro, definitivamente. David Guamaní, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días, Javier, buenos días, Gonzalo.
a toda nuestra provincia de Cochabamba. Sí, en efecto, Javier, bueno, ya listos, preparados los niños. Nosotros ya en la comunidad de Huancuire en su segunda semana de inicio de clases. Hoy día, lunes 24, se dan inicio las clases también en el centro poblado de Ñahuine, el colegio integrado de SEMA Ñahuine, y así en diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, Javier. Javier, para comentarte rapidito nomás, nos vamos a irnos a diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas con bastante información que tenemos para el día de hoy. Bueno, en efecto, el Festival Unurraimi Jorina 2025 se ha realizado con éxito. El presidente y su junta directiva de la comunidad anexa de Jorina del distrito de Akira organizaron y lograron la masiva participación de pobladores, ¿no? Sin embargo, también recalcaron a la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Estatal de Akira a dar soporte a estas actividades rituales del Unurraimi. No es posible que solamente la comunidad organice y la municipalidad vaya solamente de observador. En tanto, se ha hecho las premiaciones en concurso de canto y música. Primer lugar, agrupación Pauchi Marcalla. Segundo lugar, Sumarticas de Cocahuaita. En concurso de poesía, referido al agua, a nuestro sistema de hídrico, primer lugar, Ángel Estifo Amaní. Segundo lugar, Angiluz Malma. Y asimismo también ha habido una presentación de teatro, Javier, bonita presentación, ¿no?, de los niños del barrio Puquiales, y finalizaron con una yunzada comunal Sachahuito, y que el próximo cargón 2026 sería el señor Daniel Tigya Huanaco. Nos vamos a la localidad de Tambobamba, Bairrey, Javier. Desde Andahuaylas, la comunidad de Pichaca Anta triunfaron en el carnaval originario del Perú, Pujlla y Andahuaylas. El representativo cotabambino se trajeron el Inya de Oro Aire, Javier, ¿no? Y rápidamente para irnos también al distrito de Coyurque en deportes. El día de ayer ya iniciaron ya la primera fecha de Copa Perú en el distrito de Coyurque, jugando Unión Minas de Pamputa versus Ñahuinlla, ¿no?, logrando ganar 3-0 Unión Minas de Pamputa. Igualmente también FC Coylor jugó con Chahuay, ganando también 3-0 a tantos en estos partidos importantes de la primera fecha en deportes. Vamos también nuevamente quizás hasta la provincia de Chumbivilcas. El día de ayer entre cachuas y entre tinjas y entre bombos y platillos recepcionaron pues al alcalde que ha sido suspendido, al señor José Flores Cruz, ¿no?, que ha sido suspendido también, y seguramente también el Jurado Nacional de Elecciones evaluará la reincorporación de José Flores Cruz, el alcalde suspendido de la provincia de Chumbivilcas tras la decisión del Consejo Municipal. Por una parte, también regresamos hasta el distrito de Akira, Javier. Las matrículas ya están abiertas en CEPRO Akira. Inicio de clases con un programa de estudio de construcciones metálicas, topografía, logística y almacenes, fabricación de prendas de vestir con vacantes limitados. Pueden ubicarlo en el anfiteatro Nicanor Peñalma Fernández. Ahí está la oficina correspondiente para el CEPRO Akira. Solo 2 años de estudio y sales con los certificados pertinentes a nombre de la nación. Son algunas informaciones que queremos compartirte, Javier, para Radio Surpo y programa Huidarico. Perfecto, David, te agradecemos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Siete de la mañana con 28 minutos, 7:28, padres de familia. Sí, el día de hoy todavía, lógicamente, hay una especie de, entre comillas, todavía esta opción de llegar tarde, porque sí, justamente las actividades educativas el día de hoy se están dando inicio al buen inicio de año escolar. La idea es tratar de llegar también bien a la hora, temprano, ¿no? Y que eso también luego se haga costumbre, ¿no? Entonces, la recomendación padres de familia ya es 7:29, apresurarse,
acelerar, ¿no? Con lo que vienen a ser los preparativos de los hijos, ¿no? Bien peinaditos, por favor, bien lavaditos, bien limpiecitos, con su loncherita. Lógicamente algunos chicos ya no quieren llevar lonchera, pero por lo menos ahí en la mochilita alguna frutita, ¿no? 7 de la mañana con 29 minutos. Hoy estamos dando inicio al buen inicio del año escolar, valga la redundancia. Vamos, Gonzalo, con información a esta hora de la mañana. Tenemos comunicación telefónica desde Choqueca, nos llaman desde Choqueca. A ver, aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señor periodista. El profesor Eugenio Cupacondori Porimania, director de la institución educativa Micaela Bastida de Choqueja. Correcto, señor director. Adelante con su comunicado. Qué gusto saludar, señor periodista, y a todas las autoridades también, tanto del distrito de Aquila, también de aquí, del Centro Poblado de Choqueja. Comunicarle, ¿no? Hoy día se inicia el buen año escolar aquí en la institución educativa, inicial primaria y secundaria. Ya con una actividad especial para recibir a los estudiantes del primer año, tanto de primaria, inicial y secundaria. Ya, y justamente vamos a hacer una serie de actividades ya para recibir a los estudiantes que van a entrar por primera vez. Correcto, profesor. Tenemos entendido que hoy también, adicional a ello, va a haber una actividad muy importante en Choqueca, que va a ser la inauguración del cerco perimétrico de la institución educativa. Justamente está aquí de 2 años regresando a la institución educativa como director. Ahora es mejor con el cerco perimétrico, ya los chicos ya no van a ir a cualquier momento, van a salir, sino van a estar dentro del colegio, van a permanecer en las horas pedagógicas. Entonces también de igual forma quiero comunicar a los estudiantes de Pichaca, Guayuyo y a sus aledaños, y principalmente del Centro Poblado de Choqueja. Hoy día los estudiantes deben estar 8 de la mañana bien uniformados. De igual forma también sus papás, y ya se lo comunicó anticipación, tienen que estar hoy día compartir el buen inicio del año escolar aquí en nuestra institución educativa, tanto inicial, primaria y secundaria en Choqueca. Correcto, bueno, felicitaciones, profesor, ¿no? Por este gran logro. Seguramente ahora los estudiantes pues van a poder asistir a sus clases y tener todas las condiciones necesarias, sobre todo para la seguridad, como usted bien indica, con este cerco perimétrico, pues ya no va a haber la posibilidad, usted sabe, que de una u otra manera por ahí los estudiantes salen, pero con este cerco perimétrico va a haber un mayor control y qué bueno que se estén realizando este tipo de obras. Entendemos que esta obra, señor director, está siendo financiada por la empresa minera. Seguro, posiblemente, porque yo recién me he hecho cargo de esto en 2025. Aquí en 2022 estaba como director, de ahí de 2 años estoy regresando como director de institución educativa. Qué gusto, sinceramente, ¿no? Con ese trabajo mancomunado, las autoridades, los proyectos que han hecho de cerco perimétrico, creo que los beneficiados serán los estudiantes de esta zona, porque cuando yo venía cualquier momento salían, para la redundancia, que iban a sus casas, pero con esto sí, con cerco perimétrico va a estar a las horas que tienen que permanecer dentro del colegio. Perfecto, maestro. Es importante, ¿no? De que, bueno, la infraestructura también cuente con, bueno, con algunas mejoras y de esa forma también garantizar la educación. Por favor, en la parte final, su invitación fundamentalmente a los estudiantes a llegar temprano y lógicamente a los padres de familia también cumplir con la tarea de enviar a la hora a los estudiantes. Muchísimas gracias, señor periodista. De igual forma también, ¿no? Posible van a tener el centro poblado, tiene su movilidad escolar, ya dando de Pechaca y Guayuy, entonces posiblemente ya estaría en función, y en esa van a estar los chicos a estudiar, compartir los conocimientos hoy día. En las primeras horas habrá actividad, posteriormente habrá juegos lúdicos, una buena actividad para recibir a los estudiantes que van a entrar por primera vez, de igual forma los que van a seguir los estudios que el año anterior ya estaban en la institución educativa. Correcto, profesor. Bueno, le agradecemos por este enlace telefónico. Le vamos a pedir, por favor, que nos pueda repetir su nombre para tenerlo aquí ya registrado usted y para cualquier otro tipo de comunicados podamos estar en sintonía. Correcto, maestro, le habla el profesor Eugenio Cupacondori Porimania.
Correcto, profesor Eugelio. Bueno, encantado, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a estar más adelante ya conversando para que nos dé más noticias de cómo vienen desarrollándose las clases en la comunidad de Choqueca. Muchísimas gracias por la atención, prestada. Nosotros estamos llanos y presto para cualquier información a la Radio Sur, porque pues la voz de todos. Muchísimas gracias, señor. Feliz. Muchas gracias, profesor. Buen día. Hasta luego. Gracias. 7 de la mañana con 34 minutos. Buen inicio de año escolar. Taitamamacona, Puririchichis, Huahuacunata, Conambunche. Y sabemos, ¿no? Y este comentario es como que habitual, ¿no? De hecho, algunos padres de familia ya han indicado de que, pues bueno, recién están comenzando. Mañana, pasado mañana, la siguiente semana ya. No, por favor, padre de familia, hoy tiene que llevar a su hijo, hoy tiene que enviar a su hijo a su institución educativa desde el primer día. Esa es la idea, mis amigos oyentes, padres de familia. La hora, muy importante, 7 de la mañana ya con 35 minutos. Siete de la mañana con 35 minutos y hay una información positiva, una información que tenemos que resaltar porque justamente Gonzalo, en el Pujllay 2025, una de nuestras delegaciones, pues bueno, ganó. Sí, amigos oyentes, la delegación Cashua Tupay de Tambobamba se coronó con el primer lugar del Encuentro Nacional del Carnaval Originario edición bicentenario Pujllay 2025. Vamos a hablar sobre este importante tema. Ya estamos en comunicación telefónica con Cristian Quispe Montañez desde la Gerencia de Desarrollo Social. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Surfuy. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Efectivamente, nosotros como Municipalidad Provincial de Cotabambas y como Provincia de Cotabambas estamos muy satisfechos, orgullosos de este logro para la provincia de Cotabambas por parte de la comunidad de Pichaca, quien ha representado en Andahuaylas, en el Gran Pujllay, no solo al distrito de Tambobamba, sino a toda la provincia de Cotabambas y nos sentimos nosotros muy contentos, alegres por este logro obtenido en la ciudad de Abancay. Correcto, Cristian, coméntanos cuándo recibieron esta noticia, cómo la han recibido, qué tal los ánimos de la gente. Inmediatamente, recuerden que el Pujllay se ha transmitido en vivo y en directo a través de TV Perú y también por algunas cuentas del Facebook, ¿no? Y nosotros inmediatamente hemos tomado conocimiento. Hemos estado en coordinación, en contacto también con la Junta Directiva de la comunidad de Pichaca y obviamente creo que es un logro, un triunfo para toda la provincia de Cotabamba, sobre todo cuando nuestra delegación se hace presente allá en Andahuaylas para difundir y para dar a conocer, ¿no?, las costumbres que tenemos aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, felicitaciones para todos ellos, sin duda alguna ha sido un despliegue cultural inmenso, a los que ya de alguna forma nuestra provincia de Cotabambas nos tiene acostumbrados y estamos seguros, Cristian, que en los próximos años se va a replicar esto, ¿no?, con las distintas comunidades, porque nuestra provincia de Cotabambas es muy rica en cultura, en danza, así que felicitaciones para los ganadores y seguramente nos van a traer muchísimos más logros los posteriores años. Sí, definitivamente sabemos que nuestra provincia, nuestras comunidades campesinas, nuestros distritos, ¿no?, tienen una riqueza cultural, ¿no?, en todo sentido, ¿no? Tenemos costumbres, tradiciones bastante particulares, autóctonos, y que
todos estos acontecimientos, estas costumbres se vienen mostrando no solo a nivel de Apurímac, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Recordemos que el lanzamiento en el Cusco ha sido también un éxito, y gracias a este gran lanzamiento que se ha realizado a inicios todavía de las actividades de los carnavales 2025, hemos tenido pues grandes, en este caso, visitantes, ¿no?, de a nivel nacional, pero también del extranjero. Eso se ha visto en el mismo Purutupampa, el día del Ticapayana, y que eso a nosotros realmente nos deja muy satisfechos. Sin duda alguna. Orgullo cotabambino. Cristian, te agradecemos por este enlace y bueno, posteriormente ya vamos a estar conversando contigo en una próxima oportunidad. Que tengas buen día. Gracias, muy amable. Saludos a la distancia. Siete de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos, nos vamos hasta Tambobamba. Está con nosotros don Aquiles Abarca, que tiene información importante para aquí, para el informativo Huillaricui. Don Aquiles, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, mis queridos amigos. Así es, en Tambobamba el día de ayer, domingo, cayó pues un chaparrón muy fuerte, ahora 5 de la tarde. Bueno, solamente pues media hora, nada más, pero nos ha asustado a todos los tambobambinos. Empezó con granizo y lluvia muy fuerte. Bueno, pues han inundado varias viviendas, por las calles fuertes lluvias, corrían bastante agua, ¿no?, como río. Bueno, legalmente nos hemos asustado el quien habla, a pesar que soy un poquito rudo, un poquito fuerte de carácter, todo, pero me he pegado un susto, porque también mi casa pues ha inundado, y igual cuando salí después del aguacero a visitar a los diferentes vecinos contornos a mi vivienda, sí les había inundado, seguramente a muchas viviendas les ha afectado este aguacero. Ojalá que sea de despedida ya pues este aguacerito fuerte, pero parece que va a continuar. También hay que hacer pues este tiempo, porque cuando quiere cae granizada, cuando quiere cae la helada, cuando quiere bueno, pues fuertes lluvias, un poco de todo nos pasa en este loco mundo, mis queridos amigos. Bueno, servicio a la sociedad. La Municipalidad Provincial de Cotobamba, a través del proyecto Creación de Servicio y atención y promoción de las familias en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia, invita a las inscripciones. Bueno, estas inscripciones para el nuevo ciclo de academia preuniversitaria del año 2025. Para los estudiantes cuarto, quinto egresados de secundaria, quienes se preparan para los exámenes de primera oportunidad y el examen ordinario en los diferentes centros educativos superiores, o sea que en las diferentes universidades del Perú, con los mejores docentes y con seminarios intensivos antes de cada examen. Ahí están, las inscripciones están abiertas hasta el día 28, viernes del presente mes, totalmente gratis, gratuito, requisitos, copia de DNI del estudiante, de padre o del apoderado. Chaylan chaykunan totamantan para rimusqa y rima rimusqa y hueracucha Javier, manan hasta donde muraykimanchu ashkan rimanaykichis karun purinaykichis peshen cojan manan hapiyukimanchu microfonikita munasqay horaskama. Gracias. Cosa, profesor Aquiles. Karun ñan pisen vía ninkotaj. Chaynapuni hueracucha Javier chayqa matapas allinta osqarinay mata ruwarishpapas Manariku Joaquín Carique, Caipepone, Chaypasen, Caipamubamba, Lactapone, Microfoneta Apianco, Quintun Cotara, Juile Cushanco,
abuelankunas cuentuillas cantaras asmirillan kumana chaynachu kanan por algo rico wairawasi chekerishan entero hawaman chaytaqa riki kaq wakin runamasinchikunapas rimarita munantaq chayqa chay oportunidadtapas quyunataqa wiraqucha Javier chaynata qankunas rimarinaykichis tiempo limitado debería ser en sí, pero bueno, pues dependiendo de cada uno de los que comentan. Gracias. Sí, pues, profesor Aquiles, muchas gracias. Tupus cachallata, Ricky, tupus cachallata. Tupacna en cama, pagar en camaña. Pagar en cama. 7 de la mañana con 44 minutos. Padres de familia, taita mamaguna, a por allá, itichalla, oscaichalla, Ricky. Vamos a tratar de comunicarnos con el profesor Omar Cárdenas, director de la UGEL Cotabambas, justamente para conversar sobre este tema. Inicio de año escolar. Hoy, 24 de marzo, se ha tenido que postergar una semana para dar este buen inicio de año escolar. Definitivamente, las condiciones climáticas no ayudaban, el temporal no ayudaba, pero entiendo de que este plazo también nos ha dado la posibilidad, hablo de las autoridades educativas, de afinar todos los detalles para este buen inicio de año escolar 2025 que hoy se da en todas las instituciones educativas de carácter inicial, primaria, secundaria de nuestra provincia de Cotabambas. Siete de la mañana con 46 minutos. Hemos logrado conversar brevemente con el director del UGEL, Gonzalo. Bueno, él también ya dirigiéndose a uno de los puntos donde se va a hacer el lanzamiento, ¿no? Del buen inicio del año escolar. A Sorjo, nos indica que se está yendo a Sorjo, pero está en ruta todavía y tiene algunos problemas con la línea telefónica, porque como entenderemos, en algunas partes de la ruta pues no contamos con señal, con buena señal, pero el director del UGEL se está dirigiendo ahí para de alguna forma asegurar el buen inicio del año escolar en alguna de las comunidades de nuestra provincia. Perfecto. Para el día de hoy el cronograma es el siguiente, Gonzalo. 8:30 de la mañana es la convocatoria de la UGEL en los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas. En el distrito de Aquira el inicio del año escolar va a ser en la institución educativa de Huancasca. O sea, la coordinación educativa con algún responsable de la UGEL se concentran en Huancasca para hacer un buen inicio de año escolar en el distrito de Aquira. En el caso de Tambobamba será en la institución educativa de Azacasi. En el distrito de Chalhuahuacho, en el Gran Amauta, en Cotabambas, la institución educativa San Juan de Yahua, San Juan, así se llama, mil disculpas, solo se llama San Juan. En el distrito de Coyurqui, justamente donde se dirige el representante, el director de la UGEL Cotabambas, va a ser en Sorco, mientras tanto en el distrito de Mara, en la institución educativa de Pisacasa. Muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos, hablando del inicio del año escolar 2025, hablando de la educación, tenemos que hablar sin duda alguna del ministro de Educación. Estamos hablando del señor Morgan Quero, que ha sido denunciado, ¿no? Porque habría favorecido contratación de la hija de nada más y nada menos que su sastre personal. Según un programa periodístico, atención con esta noticia, desde junio del 2024 hasta el presente, Joanny Yomona obtuvo órdenes de servicio en el Ministerio de Educación. Un reportaje denunció que el titular del Ministerio de Educación, el señor Morgan Quero, habría ordenado la contratación de la hija de su sastre en dicho portafolio. Estamos hablando de la señorita Joanny Yomona Coria, quien sin título profesional logró obtener 3 órdenes de servicio en el Minedu. Según el programa Cuarto Poder, la contratación se realizó después de que su padre, Pedro Yomona Ruiz, y ella visitaran el despacho ministerial el 17 de mayo del año 2024. Yomona Ruiz indicó que visitó al alto funcionario del gobierno de Dina Boluarte para pedirle un favor, el cual consistió en solicitar un puesto de trabajo para su hija. Detalló que Quero Jaime le preguntó si su hija tenía estudios, a lo que respondió que Joanny estaba estudiando. Entonces,
ya no iba a ser como profesional, sino como ayudante, mencionó el progenitor, quien tiene como clientes a ministros, asesores e incluso al hijo de la presidenta Dina Boluarte. La investigación periodística señala que Joanny Yomona, entre junio del año pasado y la fecha actual, ha recibido 3 órdenes de servicio en el puesto de asistencia técnica administrativa en el Ministerio de Educación. La primera fue, atención, usted escuche esto, la primera fue por un salario de 9.600 soles como asistente administrativa. Y su labor, ¿saben qué consistía? En realizar trámites documentarios y atender al público. 9.000 soles. 9.600 soles por atender al público y seguramente poner el sellito de los folios. 9.600. En total, las órdenes de servicio que recibió hasta el momento suman 100, según este programa dominical Cuarto Poder, más de 22.000 soles por recibir gente y por sellar hojitas, sin estudios. Otra burla de nuestras autoridades realmente, ¿eh? Sin embargo, Joanny Yomona no sería la única hija beneficiada con contrataciones en el Estado, ya que Melanie Yomona también logró obtener órdenes de servicio. Ella fue contratada en agosto del 2022 en el área de servicio de registro, sistematización, procesamiento y elaboración de reportes de actividades programadas, es decir, para atender también. Lo mismo, no me adornen las cosas. Un salario de 9.000 soles, Javier. 9.000 soles para atender gente, para poner sellitos. Entre junio y agosto del 2023, Melanie renovó sus órdenes de servicio, detalló el reportaje. Así están las situaciones en el Ministerio de Educación con este señor ministro, pues, Morgan Quero. Otro innombrable, ¿no? Otro que también se aferra al cargo, otro que también, pues bueno, cuando falleció esta maestra que se dirigía a su institución educativa, sí. O sea, no era necesario se colgó también de la muerte de esta profesora. De otra maestra también, Dios santo, ¿no? Este señor también que dijo, son prácticas culturales. Dios santo, cuando hablamos de violaciones. 7:51. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional, lo que pasa con la señora Dina Boluarte. Testigo protegida afirma que expresidente de Salud estuvo presente durante cirugías de Dina Boluarte. Según el relato de la testigo María Elena Aguilar, estuvo afuera del quirófano monitoreando la operación a la nariz de la mandataria y estaba atenta a alguna emergencia que se podía revelar. Esto lo dio a conocer el programa Panorama. ¿Qué sería, no, de los gobiernos y de nuestro país si no existieran los medios de comunicación? Porque sí, pues, los medios de comunicación son los únicos que informan, investigan y que realmente denuncian este tipo de información, ¿eh? Y al respecto, Gustavo Adriansen dice que sectores de la prensa y la fiscalía pretenden dar un golpe blanco, buscan hilar una vacancia. Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, consideró que existe un acoso sistemático a Dina Boluarte debido a que cada semana aparece en televisión partes de investigación en su contra. Al respecto, el titular del PCM dijo que las encargadas o los encargados de llevar a cabo esta empresa serían sectores de la prensa y la fiscalía, ya que cada semana aparecen en televisión partes de investigaciones a la presidenta y otros miembros del Ejecutivo. Sean más transparentes, pues, señor. Sean más transparentes. 7:52 a.m. Realmente nuestras autoridades dejan mucho que desear. Por favor, para este año 2026 hay que saber por quién votamos, a quiénes ponemos en el poder, porque, bueno, Dina Boluarte de una u otra forma pues está colocando a estos señores ministros en la cartera. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablando también. Es importante, Javier, poner límites sanos en la vida personal. Hay que saber poner límites sanos en la vida personal, ¿ah? En la pareja, en la relación de pareja, con los hijos. En el trabajo, en todo, es muy importante. Y para ello vamos a conversar con Janet Cáceres. Ella es psicóloga, especialista, y justamente va a abordar este tema, ¿no? ¿Cómo podemos establecer límites sanos en la vida personal? Y también, ojo, ahora que empiezan las clases escolares, es muy importante que los chicos, las chicas, sepan también establecer un límite en su vida personal. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Guillaricui. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gustoso de estar con ustedes. Un enorme abrazo a todo Apurímac.
No, tenemos un tema importante para hoy que es cómo establecer límites sanos, ¿no? En nuestra vida personal para poder vivir armoniosamente en sociedad. Sí, exactamente. Establecer los límites sanos en la vida personal es fundamental para tener nosotros un bienestar emocional y mental. Es primero reconocer nuestras necesidades y valores. Reflexionemos sobre qué es importante para nosotros y qué situaciones pueden generar malestar. También es válido identificar áreas que se pueden sobrepasar los límites, por ejemplo, la familia, los amigos, la pareja, el trabajo. Definir los límites también con claridad tiene que ser lo que permitimos y no permitimos, identificarlo. Por ejemplo, no responderé mensajes a partir de las 7 de la noche porque me lo merezco. Necesito tiempo para salir a solas porque tengo un día agotador. Comunicar los límites de manera también asertiva a nuestro entorno, estableciendo frases como me siento incómodo cuando, prefiero que esto no ocurra, prefiero que esto no pase. Mantenga un tono firme también y respetuoso. Recordemos que las personas nos debemos comunicar asertivamente, respetando al otro y estableciendo nuestros derechos y nuestros límites. Aprender a decir no sin culpa, tan fundamental. No necesitas justificar una decisión, alargar toda una historia, solamente con decir no puedo por este momento ya es suficiente. Practicar siempre el gracias por pensar en mí, pero esta vez no voy a poder. Y ya no más profundizar si no nos sentimos bien para hacer ello. Establecer consecuencias y mantenerlas. Si alguien insiste en sobrepasar ese límite, dejar en claro qué pasaría. Por ejemplo, si sigues gritándome, me retiraré de la conversación. Escuchar tu cuerpo y tus emociones. A veces no prestamos atención a cuando nos sentimos agotados, incómodos, y es importante establecer una señal de límite, siendo reales y sinceros con nuestras emociones. Esto también va con no sentirse responsable de las reacciones de los demás. Establecer límites puede lastimar también a otras personas, pero también hay que ponernos a pensar que primero es nuestro bienestar. Y si comunicamos asertivamente estos límites, vamos a tener una aceptación de la misma manera. Practicar siempre el autocuidado, eso también influye mucho en los límites cuando se habla de autoestima, y lo que nos permite establecer más relaciones saludables. En general, es todo lo que hoy día podría manifestarles sobre establecer límites sanos en nuestra vida personal. Gonzalo. Sin duda alguna es algo importante y como lo mencionaba Janet, también va a ser importante que desde ya pequeños, aprovechando el inicio de clases, los chicos también sepan establecer límites, ¿no? En su vida personal, tanto con sus compañeritos, también con sus profesores, ¿no? Y que de alguna forma aprendan o sepan comunicar cuando tienen algún tipo de problema, sepan trasladar esto a los padres de familia, porque muchas veces los chicos no pueden encargarse, pero es fundamental que tengan la confianza para comunicarse con sus padres y que ellos les ayuden y les enseñen también lo importante, pues, de poner estos límites en el día a día, Janet. Janet, ¿nos escuchas? Parece que hemos perdido comunicación con Janet. Janet, ¿nos escuchas? Sí, se fue la comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Janet Cáceres. Parece que hemos tenido alguna dificultad ahí con la línea telefónica, pero bueno, ella nos mencionaba lo importante de poner estos límites sanos en la vida personal, en la vida con la pareja, y mencionábamos que también es fundamental que los niños, las niñas, ahora que empiezan las clases escolares, sepan poner estos límites sanos. Este es un mensaje de Claro. Sanos en su vida personal. Bueno, parece que tenemos problemas, Javier, con la comunicación con Janet, pero le agradecemos por estos consejos y esperemos que ustedes en el día a día lo puedan aplicar porque es fundamental para podernos desarrollar de forma correcta en sociedad.
mañana ya con 58 minutos, 7:58, ya cambia el digital, 7 de la mañana con 59 minutos. Algunos padres de familia recién están enviando a sus hijos a esta hora de la mañana porque, sí, pues todavía hay esta especie de, flexibilidad. De licencia, por ser el primer día, ¿no? Sí, solo por ser por el primer día. Ojo, algunas instituciones educativas han convocado a sus estudiantes a las 8:30 de la mañana, algunos a las 8 de la mañana. Padres de familia a tomar las previsiones del caso. Hay que mandarlos puntual. Recordemos que también los primeros días es cuando se arman los grupos de estudio, ¿eh? No vaya a ser que usted mande a su hijito la próxima semana y se queda sin grupo de estudio. Va a estar ahí con gente que de repente no quiere, su amiguito no va a poder hacer grupo con él, así que hay que tener en cuenta todas esas cositas. Mande temprano hoy a las 8 de la mañana o en su defecto 8:30 en algunas instituciones educativas, y ya saben que tienen el número de WhatsApp de nuestra radio, insistimos, el 974-78-2420, 974-78-2420, para que usted desde su punto nos pueda comunicar cómo vienen desarrollándose las clases o el inicio de las clases escolares desde las diferentes comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. 8 de la mañana en punto. En breve ya estamos ingresando con la información en el plano deportivo. Amigos oyentes, comentarles que para el día de mañana, más adelante, ya sale el score para que usted pueda participar. Y ojo, a las personas que, deseen participar, la forma de participación va a ser distinta, ¿no? En este caso, en la publicación de Facebook vamos a colocar un link para que usted forme parte de un grupo de WhatsApp de Radio Surfuy, en el cual tiene que poner su score y, lógicamente, mis amigos oyentes, ustedes tendrán la posibilidad de ganar premios interesantes para las 3 personas que durante el sorteo acierten con el score. Vale, 8 de la mañana con 1 minuto, vamos ya con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. De la mañana con 2 minutos, es momento del bloque deportivo y, lógicamente, nosotros estamos atentos a lo que viene aconteciendo en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ya jugamos contra Bolivia, le ganamos, particularmente creo que le ganamos bien, le ganamos 3-1, apareció nuevamente nuestro capitán Paolo Guerrero, que hizo un muy buen partido. También apareció este joven central, Renzo Garcés, que tuvo un excelente desempeño, ¿eh? Y esto de alguna manera yo creo que le va a asegurar el titularato frente al partido que tenemos el día de mañana contra la Vinotinto, contra Venezuela. Y a raíz de esto ha salido a declarar el profesor, el director técnico Óscar Ibáñez, que debutó con un triunfo y habló con respecto al desempeño de algunos jugadores. Así que aquí te dejo las declaraciones para que puedas escuchar qué es lo que dijo el profesor Óscar Ibáñez con respecto al partido que hubo frente a Bolivia. Vamos a primero, Chinchilico, bajarle el volumen y a escuchar al profesor Óscar Ibáñez. Obviamente Renzo viene teniendo una continuidad importante ya desde hace varios años, resalta más por la campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores y por lo hecho en la selección, ¿no? Así que nos pone muy contentos, tenemos jugadores que tienen una regularidad importante y eso es bueno para cualquier jugador, así que independientemente de si juega o no, es un jugador importante para la selección.
Bueno, lo has dicho ahí, no sabes si juega, ¿no? No nos mientas, Oscar, yo creo que sí lo vas a poner ahí junto al Kaiser Zambrano, porque realmente necesitamos un defensa así de parejito y seguro. También tenemos las declaraciones del arquero, de nuestro portero. Vamos a escuchar qué dijo. Feliz por él. Dice que es de 32 años, así que así lo sentimos nosotros también. Es una pieza vital para nosotros, lo viene demostrando, lo veo mucho mejor y bueno, esperemos que nos siga apoyando, que siga demostrando su experiencia y bueno, nosotros tratando de apoyarlo al máximo también, ¿no? Convirtió, le hace muy bien a la selección, le hace muy bien a sus compañeros, le hace muy bien a él sobre todo. Así que bueno, la verdad que contento por él, por su carrera y por la selección sobre todo, ¿no? Porque quedó demostrado que puede seguir aportando. Bueno, ahí están las declaraciones de tanto de Oscar Ibáñez y como algunos jugadores de la selección peruana con respecto al desempeño de Paolo Guerrero, que marcó un gol, hizo asistencias, se le vio como nunca antes, y nos alegramos porque a pesar de tener 41 años, Paolo Guerrero todavía sigue aportando a nuestra selección peruana. Mucha gente no confiaba en él, incluido yo, pero bueno, el día del partido contra Bolivia demostró lo contrario. Otro que también salió a declarar fue Carrillo. Vamos a escuchar qué dijo. Jugó un partidazo Carrillo, pero vamos a escuchar qué dijo. Ofensivamente yo creo que nos sentimos mejor, creamos más ocasiones de gol, por momentos sufrimos en el segundo tiempo, pero nos sentimos bastante bien con la línea de 4. ¿Y personalmente tú cómo te sentiste? El primer tiempo te podría decir que me sentí bien, con mucho contacto con el balón, aprovechando alguna situación de contraataque, creando ocasiones para mis colegas, así que te podría decir que me sentí bien. Hoy cuando ven por la tabla ya salimos del fondo, ¿ilusionarse es mucho o crees que es posible todavía la clasificación? Es posible, está claro que es posible, ¿no? La idea de nosotros era eso, ir paso a paso, sumar de a 3. Sumando yo creo el próximo partido a 3 nos viene súper bien para ir trepando. ¿Qué decir de Paolo Guerrero? 41 años. Está bien, el viejito la sigue metiendo, que siga. Hoy jugué en una posición que no estoy muy habituado, normalmente juego en el medio, pero hoy ya fui casi un segundo punta con bola y un medio campo sin bola. Me pido que sea muy ofensivo, que busque líneas de pase y que cree en ofensiva, ¿no? ¿Qué crees, André, que ha sido la clave el día de hoy para el triunfo? ¿Te sientes cómodo tú en esa posición? Sí, me siento cómodo. La clave, ¿qué te puedo decir? Crear ocasiones de gol, ¿no? Cuando creamos sabemos que estamos muy cerca de marcar, así que hoy ya tuvimos muchas ocasiones y se pudo concretar. Bueno, esas han sido algunas de las declaraciones de nuestros jugadores. Jugamos bien contra Bolivia, pero no hay que confiarse tampoco, ¿no? No es que hayamos jugado contra un Brasil, o una Argentina, un Uruguay o un Paraguay. Hemos jugado con Bolivia, que tiene buenos desempeños cuando juega pues en su país, ¿no? Pero cuando sale a otros países de visita no tiene, digamos, los mejores resultados. Hay que esperar nada más y nada menos, amigos, al encuentro que se va a desarrollar el día de mañana a las 7 de la noche, ¿no? 7 de la noche va a estar jugando Perú contra Venezuela, es un rival directo. Y para esto ya se ha anunciado un posible 11 titular de la selección peruana. Y acá te lo vamos a contar rápidamente porque estaría en el arco, estaría Pedro Galese, estaría Luchito Advíncula de lateral derecho, Carlos Zambrano estaría de defensa central, él está regresando después de haber estado suspendido pues por amarillas. También estaría, dicen, Renzo Garcés. Ojalá. También estaría considerado Marcos López. También por ahí lo están convocando a Renato Tapia en la volante, junto a Pedro Aquino, junto a André Carrillo y junto a Andy Polo. Otro que también estaría en el 11 titular es Brian Reina. Rápido, Brian Reina, lo que necesitamos. Y adelante estaría Paolo Guerrero. Ojalá esté igual de fino que contra Bolivia. Bueno, ya han salido a declarar también del lado contrario de los venezolanos. Jefferson Soteldo, este magnífico jugador, aseguró que Venezuela tiene ya un plan para ganar en Maturín por las eliminatorias. Jefferson Soteldo señaló que Venezuela terminó con una buena imagen en la recta final del partido contra Ecuador
Venezuela perdió 2-1 ante Ecuador en Quito, pero al paso de los días ya dio vuelta a la página y ahora se está enfocando en el partido clave que tiene contra la selección peruana en Maturín, correspondiente esto a la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Es así que Venezuela está buscando dar un golpe contra Perú. Se estaba haciendo, dice, un partido muy bueno hasta el gol. Creo que el planteamiento estaba saliendo bien, pero por ahí ese gol nos descompuso un poco. Los cambios que tuvimos ayudaron un poco, pero también por ahí el gol tan temprano, el segundo, no ayudó mucho. Así lo dijo el jugador Soteldo. Además, agregó que Venezuela se juega la gran parte de la clasificación a la bicolor, que llega a estas tierras tras derrotar 3-1 a Bolivia en el Estadio Nacional. Atención, el partido de Perú-Venezuela es el día de mañana en el Estadio Maturín de Monagas. El recinto tiene capacidad para 51.000 personas. El partido va a ser a las 7 de la noche. Vamos con más noticias porque el Loco Vargas participó en un partido de despedida de Giuseppe Rossi y recordó su paso por la Fiorentina. La historia dice, vuelve a repetirse, estoy feliz de volver a Florencia. Al Franchi, es un placer estar aquí, extrañaba todo de Florencia, declaró Juan Manuel Vargas, que sale ahí en la foto junto a otros jugadores. Está bastante gordito, ¿ah? Está bastante gordito Juan Manuel Vargas. Recordemos que él arrancó su carrera en Universitario de Deportes y tras 3 temporadas recaló en Colón de Argentina, donde se hizo titular en poco tiempo. En el año 2006 el peruano fue comprado por Catania de la Serie A, donde tuvo 2 años espectaculares y es así que llamó la atención de la Fiorentina, que se hizo de sus servicios. Y recordemos pues, Juan Manuel Vargas disputó 129 partidos y anotó 16 goles y brindó 29 asistencias. Fue ídolo en la Fiorentina, llegó hasta ser capitán, así que bien por el Loco Vargas, que pudo de alguna forma reencontrarse. Atención que tenemos partidazos porque se enfrenta Chile versus Ecuador también por la fecha 14, mañana 25 de marzo a las 7 de la noche también se enfrenta Chile contra Ecuador, otro de los partidos interesantísimos. Bueno, ya hemos hecho una apuesta con Javier Checya, es el partido entre Brasil y Argentina, que también se juega mañana a las 7 de la noche. Y también se enfrentará Bolivia versus Uruguay. Bolivia va a estar de local. Vamos a ver si el cuadro uruguayo puede vencer al cuadro altiplánico. Y bueno, te relato otro de los resultados. Francia logró clasificar a la semifinal por penales. Francia venció a Croacia y pasó a las semifinales. De igual manera, España también clasificó a la semifinal al ganar en los penales. Todo se ha ido por penales, ¿no? Le ganó a Países Bajos y está clasificado también. Otro de los clasificados es Portugal, que goleó a Dinamarca y pasó a la semifinal. Y Alemania clasificó también a la semifinal tras empatar con Italia gracias a un gol agónico. Y entre otras noticias más, Kimberly García consiguió el segundo puesto en los 35 kilómetros de la marcha de la 44ª Dudinska, dice, de Eslovaquia. En su primera competencia de la temporada, Kimberly García llegó segunda en la competencia. La peruana seguirá buscando su clasificación al Mundial de Atletismo. ¿Estás ansioso? Yo estoy ansioso por el partido de mañana de Venezuela. Si ganamos, nuestras posibilidades de llegar quizás repechaje aumentan muchísimo. Como siempre, haciéndonos sufrir la selección, pero contigo, selección, hasta el final y hasta la muerte. Nunca dudé de ti. 99% de fe. 99. 1% de probabilidad de clasificar al Mundial. Bueno, vamos a ver. Ojalá se nos ilumine la Virgen. 8 de la mañana con 13 minutos, momento de ponerle punto final al bloque deportivo y entramos de lleno con las primeras planas.
Pillaricui. Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 14 minutos. Ya está con nosotros Lisbeth Saldívar con toda la información de los principales diarios. Lisbeth, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Buenos días a todos nuestros amigos en este inicio de semana 24, ¿ah? La última semana, la última recta, como diríamos, del mes de marzo. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Ya mejor? Ahí estamos, preocupados. Todavía no sé si es la tos ferina, pero lo bueno es que todavía seguimos con vida por aquí. Eso es lo más importante. Sí, bueno, vamos por allá. Estamos creo que empatados, como decía la semana anterior. Sí, se está demorando, digamos, un poco ahí la tos, no se va tan rápido. Es una gripe distinta, ¿no, Liz? Es una gripe distinta, ¿no? Es una gripe distinta porque no tiene otros síntomas, otra forma de desarrollarse. Sí. Yo decía que creí que era la edad. Bueno, si tú lo has sentido, pero hay vacunas, creo, están empezando a vacunar, sobre todo en la ciudad del Cusco. He visto que están vacunando contra la tos ferrina. Sería bueno que las mamitas por ahí también aprovechen en vacunarse porque es una gripe distinta. Ojalá lleguen a mi asentamiento humano olvidados de Dios, están lejos. Ojalá, estaré atenta. Muy bien, Liz, adelante con las noticias. Vamos adelante, perfecto. 8 de la mañana con 15 minutos, queridos amigos, bienvenidos a cada uno de ustedes a este bloque de la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional para hoy, lunes 24 de marzo. ¿Qué nos trae nuestros diarios principales de nuestra región de Apurímac? El diario El Pregón, diario de Apurímac para hoy, lunes 24, en su portada, dos importantes noticias. Tome nota. Conductor de auto muere tras ser impactado por una camioneta en la avenida 28 de julio. Conductor fallece en choque. La colisión frontal entre un auto y una camioneta cobró la vida de una persona la madrugada del domingo de ayer. En las inmediaciones de la prolongación avenida 28 de julio, en Abancay, cerca al ramal de Illanya. La camioneta que iba de bajada y cuyo conductor estaba en aparente estado de ebriedad. Impactó con el auto, está hecho un vago que iba de subida, pues haciendo taxi, su conductor falleció en el acto. ¿Qué les parece hoy? Qué terrible, ¿eh? Y si se han dado cuenta, queridos amigos, la mayoría de los accidentes siempre, casi siempre, es el tema del alcohol. ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué pasa? Usted va a conducir, pues tiene que estar bien, tiene que usted, si está ya mal, si está ya embriagado, no está en sus cinco sentidos, no agarre el carro, ya no maneje, déjelo, váyase en un taxi o finalmente quédese hasta estar bien en ese lugar. Tiene que ser muy responsable, ¿ah? Por otro lado, el 19ª edición del PUCLE 2025 cerró, dice, con broche de oro en el encuentro Alzando las Tingas de la Victoria, así dice que terminó. PUCLE 2025, inolvidable, ¿qué le parece? Ahí veo la fotografía, realmente sí, pues inolvidable. Debe ser una señorita del lado de la selva, algo así, con una prenda muy pequeñita al lado del alcalde. PUCLE 2025 inolvidable desde la tierra de la quinoa de 1000 colores. El PUCLE 2025 unió a todas las sangres, ¿ves? No le digo, un gran encuentro de identidad cultural donde la tradición, las costumbres brillaron con orgullo y emoción. Los ganadores se llevaron premios en reconocimiento al talento en el escenario que cautivó con cada nota, cada movimiento y cada expresión de su identidad cultural. Los participantes se convirtieron en auténticos embajadores culturales, llevando el espíritu y la tradición de nuestros pueblos a lo más alto. ¿Qué le parece? Qué bueno, excelente. Y lo más importante, yo me imagino que también fue el tema del movimiento económico, ¿no? Parte superior, preparados para emergencias. Goberna Apurímac realiza reunión virtual de coordinación para el ejercicio de simulación regional. Bueno, las lluvias ya casi están viéndose recién estas reuniones. Vamos por otro lado, difusión para el mundo. TV Perú transmitirá, esta es la actividad del
Aputuzuy 2025 tras gestionar el gobierno regional. Aputuzuy 2025. Entiendo, creo que es el 28 y 29, este fin de semana. Decomisan 25 kilos de droga acumulado en el tanque de un vehículo en Curahuasi. Ahí estaba el vehículo todo pesadito, estaba lleno. 8 de la mañana con 18 minutos, el diario El Chat que abrimos para el mundo. En su portada para hoy, tome nota de esta información. Habla también del grandioso Pucllay, carnaval originario. Señora Caballero, dice, grandioso fue el Pucllay, ¿ya? Dice, con gran presencia se realizó actividad cultural carnavalesca de trascendencia nacional, ya en su edición 19 del Encuentro de Carnaval Originario del Perú Pucllay 2025, que acogió más de 150 delegaciones de las regiones del país, así como también delegaciones locales, provinciales de Apurímac, que tuvieron pues encuentro en la ciudad de los celajes para celebrar la riqueza cultural y la diversidad del Perú. Por otro lado, en Abancay, si le hacemos un poquito más grande estas letras, creo que hasta la tos nos está afectando la vista. Alertan que construcción de nichos en cementerio de Condebamba se ejecuta, dice, al margen de las normas. ¿Qué está pasando? Por otro lado, en Apurímac ponen en marcha expediente técnico para asfaltado. Escuche bien, Abancay, Carcatera, Huanipaca. Por otro lado, taxista muere en fatal choque con camioneta en las inmediaciones de Conafovicer. 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos con otros diarios vecinos que también nos den información para hoy. Nos vamos hasta la región de Cusco, el diario El Cusco. Así lo señala gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Rosendo Vaca. Gobierno regional de Cusco tendrá una mayor presencia en las fiestas jubilares. Con la presencia de experiencia de haber estado, ya dice, años en la presidencia de MUFEC, contribuimos a un mayor éxito, precisó. Objetivo será pues lograr mayor presencia de turistas nacionales y extranjeros para un mayor movimiento económico. Mientras tanto, no podrán exigir, dice, que intervenido tenga a disposición el documento digital. Policía Nacional del Perú está obligada a verificar el brevete electrónico del conductor. Mientras tanto, parte superior del diario El Cusco, publicamos comunicado de Belmont sobre últimos hechos en Cusco. Padrón electoral se cerrará ya, dice, el 12 de octubre, de acuerdo a nueva ley. Mientras tanto, titular de la PCM denunció que se está hilando un golpe blanco. 8 de la mañana con 21 minutos. Está este diario de la región Cusco. Otro diario también de esta región es el diario El Sol, que nos dice, monstruo pasará 9 meses en prisión preventiva. Mauro Palomino Salas y su esposo serán enviados a un penal mientras duren las investigaciones por la muerte de su propia hija. La víctima fue presuntamente violada por su propio padre, mientras que la madre habría sido cómplice en este suceso. Qué terrible. Pero entendemos que las investigaciones indican, por ejemplo, ¿no? Señora Caballero, lo que el alcohol realmente puede hacer, no solo mata el alcohol, ¿ya?, en un accidente, sino también hace cometer estas atrocidades en un hogar. Entendemos que el padre y la madre eran alcohólicos, ¿ya?, y tenían pues justamente estos hijos que todo el tiempo siempre han estado en riesgo. Entendemos que las investigaciones indican que estos niños, tienen varios niños, no es la única hija. Es más, tienen un bebé de 1 añito, que obviamente ahorita las autoridades, están en manos de las autoridades. Entonces, estas niñas o estos niños de esta familia siempre han estado abandonados, siempre han estado descuidados, porque claro, los padres felices, ellos se iban a la cantina, tomaban, emborrachaban, regresaban, violaba a su niña, a su pequeña, estando borracho, ebrio. Por eso, queridos amigos, siempre tengan la cultura etílica. Pueden ustedes seguramente brindar, no dice que no, brinden 1 vaso, 2 vasos seguramente, pero no tiene que usted llegar a estos extremos para estar cometiendo estas atrocidades. Realmente que sea una reflexión en esta mañana para cada uno de nosotros. Mientras tanto, el diario El Sol también dice, Municipalidad de Santiago inaugura obra en Sacasuaya, ¿dónde es eso? Con una inversión cerca a 3 millones de soles.
Por otro lado, dictan cadena perpetua a violador de menor. Abusador también embarazó a adolescente. Hechos ocurridos en el distrito de Echarati. ¿Dónde no están estos violadores? Pero realmente ellos ya sin ningún tipo de investigaciones, y si ellos realmente reconocen, deberían irse ya directamente a una cadena perpetua. Ojalá que llana alma, esta persona, perdón la expresión, pero también termine siendo pues en cadena perpetua este hombre. 8:23 a.m. Vamos con otro diario, queridos amigos. En verdad nos enardece, sentimos tanto dolor los que tenemos obviamente hijos, ¿no? Vamos con el diario El Correo, nos vamos hasta Arequipa. Una nueva balacera en Bustamante y Rivero. Distrito intranquilo. Los vecinos de Alto de la Luna, dice, pasaron momentos de angustia cuando motorizados dieron, dice, de tiros contra la vivienda de unos residentes. La policía estima que buscaban justamente a un empresario, pero se habían equivocado de residencia. ¿Ustedes creen? ¿Será? Bueno, mientras tanto, por acá dice región con problemas para acabar proyectos. Habla de la región de Arequipa. 8:24 a.m. Nos vamos con los diarios de circulación nacional. ¿Y qué dice el diario Comercio? Así va la carrera rumbo a las elecciones 2026. Hay 41 partidos y otros 3 están cerca de inscribirse. O sea, más o menos vamos a llegar a 45. ¿Quién sabe? Pasamos, ¿ah? Quizás por ahí, con suerte, a 50. ¿Qué les parece? 3 agrupaciones de izquierda cuyos líderes han estado ligados al golpista Pedro Castillo, aún esperan el visto bueno del Jurado Nacional de Elecciones. Se han presentado tachas contra ellas para ser radicales o por ser radicales. Normativa establece que solo las organizaciones políticas inscritas hasta el 12 de abril pueden participar en los próximos comicios. El reciente ley amplió el periodo para el registro de alianzas electorales. Mientras tanto, el Comercio también dice, norma habilita que el cofre de Boluarte pueda pernoctar fuera de palacio. Mientras tanto, parte superior, miles de fieles celebran el alta médica del Papa Francisco. Vamos con más información en plano nacional y la República nos trae para hoy en su portada, tome nota de esta información, el mensaje que expone, dice, el fujimorismo. La Policía Nacional del Perú está al servicio político de Fuerza Popular. Un día antes de la marcha, la vicepresidenta del Congreso ofreció a los artistas usar su influencia para que la DINCRI los atienda con rapidez. La presteza, dice, del jefe policial, pues, para atender a Patricia Juárez, contrasta con la falta de resultados frente a 1.876 asesinados de la gestión de Santibáñez. Así dice la República para hoy. Más información, vamos con Gestión, que nos trae para hoy Gestión en su portada. Bancos se enfocarán, dice, en otorgar préstamos que tengan garantías. Por riesgo aún alto en los de consumo y MIPES, entidades financieras se centrarán en dar créditos que se descuentan de planilla e hipotecas. Desembolsos cerrarían en este 2025, pero a finales de año pueden afectarse por inestabilidad política y cercanía del proceso electoral. Así está la información. Mientras tanto, estamos abriendo en promedio entre 4 a 5 tiendas minoristas al año, dice así en una entrevista en Gestión William Paralas de América Express. Debe ser alguna empresa que seguramente se está aperturando. Así está el diario Gestión. Vamos con Perú 21, 8:27 a.m. en su portada. Carlos Álvarez, actor y militante del partido País para Todos, asegura que las bancadas delincuenciales ya tienen a sus candidatos. El Perú está secuestrado por los criminales, dijo así en una entrevista a Carlos Álvarez. Pide dar seguridad a emprendedores y empresarios.
Encima dice que pagan impuestos, tienen que pagar cupos, señala. Nicanor Boluarte recibe en Nuevo Fortín a funcionarios, proveedores y políticos. Mientras tanto, violento sujeto aterroriza a vecinos en Miraflores. Vamos con más información con los diarios de circulación nacional. El diario El Peruano, que dice en su portada: ganaremos esta batalla, dice así presidenta Boluarte. Más de 10.000 agentes del orden combaten el crimen. Jefa del Estado lideró reunión del cuarto de guerra junto a altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Justamente anoche, ¿no?, le estuvo hablando la presidenta. Subraya que el gobierno no descansará hasta que cada criminal sea llevado ante la justicia. Mientras tanto, también El Peruano dice: Perú se alista para enfrentar a Venezuela. Entendemos que es mañana, ¿no?, el partido selección peruana hoy en Colombia antes de viajar a Maturín. CIS garantiza atención a afectados por tuberculosis. Debe ser esta que cubre exámenes, hospitalizaciones y tratamientos. 8:29 a.m, así están los diarios y nos retiramos con el diario El Correo en su portada. Asesinatos aumentaron en 205% en los 7 últimos años. Homicidios se disparan. En el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se reportaron 674 asesinatos en el país, cifra que en el 2024 aumentó a 2.059 durante el segundo año de gestión de Dina Boluarte, de acuerdo con cifras justamente de SINADEP con respecto a estos homicidios. 8:30 a.m, queridos amigos. Así iniciamos con estas informaciones realmente que no nos alientan, pero tenemos la esperanza que pueda mejorar la seguridad de nuestro país. A las 9 en punto nos encontramos en la chambita. Gracias. Permiso, compañeros. Gracias, Liz. Hasta el día de mañana. Buen día. Que tengan un buen día, amigos oyentes. No hay tiempo para más. 8:30 a.m. Nos despedimos en el informativo Huillaricui. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de